Hola, sean bienvenidos a esta penúltima clase de nuestro curso denominado Espiritualidad en la Postmodernidad. Y la clase de hoy día lleva por nombre La Iglesia insatisfecha con Cristo. Ya hemos venido articulando una serie de am, elementos culturales que están de una u otra forma pauteando lo que podemos ya entender como una espiritualidad en la postmodernidad. Y ahí entonces nosotros vimos cómo y de qué manera esto se traduce en diversas acciones, diversas formas de encarar la espiritualidad humana, y ciertamente todas estas cosas también han llegado hasta la iglesia. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, es en esta nueva religiosidad o en este nuevo tipo de religiosidad posmoderna, es justamente aquel subjetivismo del gusto personal, lo que yo siento, lo que a mí me gusta. Y los invito a que podamos pensar en lo siguiente, como un ejemplo de esto. ¿Cuál es el criterio por el cual una persona escoge frecuentar una iglesia hoy? La mayoría de las veces, después de visitar varias iglesias, la persona escoge aquella en la que se sintió bien. El criterio no es objetivo, sino que ya es subjetivo, porque también va a depender de la circunstancia en la que esa persona particularmente se encuentre. Entonces, la Biblia, por otro lado, nos plantea que descansar ese tipo de decisiones en lo que siento es peligroso. ¿Por qué? En Jeremías 17:9, la palabra de Dios nos indica que el corazón es engañoso por sobre todas las cosas, pero muchos creyentes toman todas sus decisiones de acuerdo a lo que están sintiendo en el corazón, ¿ya? Y ahí es donde estaría este peligro del que estoy hablando. No negamos de que Dios puede hablar al corazón, al contrario, Dios ciertamente lo hace, somos seres completos, íntegros, ¿ya? Como lo hemos estado viendo también en las clases. Pero también entendemos que es necesario tener cuidado para que nuestra voz interior, que presenta o representa, perdón, nuestra voluntad, hacia dónde se inclina nuestro corazón, ciertamente esto no pueda ser confundido con la voz de Dios. Por eso, la escritura necesita ser el criterio para la evaluación final. El problema es que ese asunto de la preferencia personal afecta a la propia escritura. Esto hace que las personas, por ejemplo, elijan secciones, porciones de la escritura que más les agradan y que descarten las personas, ¿cierto? Descarten de otra manera o por otro lado aquellas cosas que les causan cierto resquemor o algún tipo de asombro. ¿Cómo la Biblia puede decir estas cosas? Como dice el teólogo Jen Faith, entre los pasajes que hablan del amor de Dios y los pasajes que describen la existencia del infierno, si el criterio es el gusto personal, para poder, ¿cierto?, escoger, si el criterio del gusto personal es considerado, dice Faith, las personas preferirán siempre oír sobre el amor de Dios. Si alguien entra en una iglesia y esa noche se encuentra un predicador hablando sobre la ira de Dios, sobre la justicia de Dios, y que Dios ciertamente no dejará ningún pecado sin castigo, castigo habla sobre el infierno, y ese infierno como lugar para aquellos que no se arrepienten de sus pecados y no experimentan una genuina conversión a Jesucristo, etcétera. Al otro día, esa persona va a ir a otra iglesia. Allá en esa otra iglesia el mensaje puede ser muy diferente. El predicador está hablando de que el creyente es un hijo de Dios y que por lo tanto tiene todo el derecho de exigirle a su padre una vida próspera, victoriosa, con una herencia aquí en la tierra, que el creyente no debe aceptar ningún tipo de enfermedad o ningún tipo de dificultad en su vida, que eso puede ser señal de falta de fe, que eso no es justo para un hijo de Dios, ni es que, ni tampoco es lo que Dios desea. Eso también se ha planteado muchas veces desde varios púlpitos. Ah,
e incluso llegando a decir de que es el propio Satanás el que anhela esto para tu vida, y que obviamente el creyente tiene todo el derecho a la felicidad, al gozo de los placeres terrenales, porque Dios creó este mundo para él. Entonces, si pensamos en esa lógica, ¿cuál de estos dos mensajes agradará más al corazón del ser humano? Ahora nosotros podemos entender por qué muchos predicadores modernos han sacado de su diccionario palabras como pecado, justicia, condenación, arrepentimiento. Son muchos. Están en las redes sociales. Algunos con una exposición tremenda y algunos de ellos incluso sin una real historia de conversión están disparando este tipo de mensajes y muchos creyentes lamentablemente están cayendo en esta dinámica de básicamente oír a este tipo de coach espirituales. Ahora, esto también muestra por qué razón, ¿verdad? Como son cosas que hablan a un corazón no regenerado, son las mismas personas que hacen fila para poder entrar a este tipo de cultos, donde las predicaciones de autoayuda, perdón, son preferidas por sobre la predicación de la palabra. Y esto siempre va acompañado de lo que veíamos en la clase anterior, movimientos de señales, prodigios, maravillas, pero que no tienen la más mínima intención de poder estas personas, ¿cierto? Frecuentar un culto en donde el verdadero mensaje de la Escritura sea proclamado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Nosotros estamos frente a un problema de autenticidad del Evangelio. Ahora, ¿qué es lo que realmente le da autenticidad al Evangelio? ¿Ya? Esta imagen ahí nos puede ayudar a entenderlo. Por un lado, las señales y prodigios, o por otro lado, la palabra de Dios. Ahora, ante cualquier cosa, o antes de cualquier cosa de esta, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener en mente que no todas las señales y maravillas descritas en la Biblia eran procedentes de Dios. No toda maravilla proviene de Dios y hay que tener cuidado con esto. No nos olvidemos, por ejemplo, de los brujos allá en Egipto, cómo ellos pudieron por un tiempo repetir, replicar cada milagro que Dios hizo a través de Moisés. Eso nosotros lo vemos allí en Éxodo capítulo 7, desde el versículo 8 y después el capítulo 8, eh, para poder ver esta realidad. Los brujos de Egipto pudieron, por este tiempo, ¿cierto?, hacerlo. Ahora, también la palabra de Dios dice que el anticristo aparecerá conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño, dice allí en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 9 y 10. De la misma forma, la Biblia nos advierte de que la segunda bestia, allá en el Apocalipsis capítulo 13 versículo 13, dice que también hace grandes señales. De manera, dice la Escritura, que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres, haciendo ciertamente una relación allí con la historia de los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, pensemos en esto. Pueden ocurrir señales. Sin embargo, el simple hecho de que ocurran señales no es prueba suficiente de que son de Dios, ¿ya? Y tampoco eso debiese, o eso tampoco lleva necesariamente o está apuntando necesariamente hacia el bien de los hijos de Dios. De hecho, la Biblia dice que Satanás intentará incluso sacar de su foco, sacar de su idea a los propios escogidos, si es eso posible. Entonces, fíjense, la idea del Nuevo Testamento acá es justamente de poder probar los espíritus. Eso es lo que dice la Escritura. Prueben, ¿sí? Prueben esto. Probar estos espíritus de los profetas. eh, y obviamente esto tiene que ver con que no todo puede ser aceptado solamente porque tenga una apariencia de legitimidad. Y ojo acá, no solamente señales, prodigios, sino que también estamos hablando de personas que revisten un mensaje con una cierta ortodoxia, pero
ciertamente no lo están realmente haciendo con un corazón que busque el bienestar de los hijos de Dios. Entonces, por eso había en la iglesia primitiva, lo que nos cuenta la escritura, personas encargadas de poder juzgar lo que otros profetizaban. Ahí está la importancia y la relevancia de los ancianos, los presbíteros de la iglesia, para ver si el mensaje que estaba siendo llevado realmente procedía de Dios. Y el motivo era muy simple. Siempre existieron los falsos profetas. Fíjense que el criterio del Nuevo Testamento es exactamente el mismo del Antiguo Testamento, la palabra de Dios. Juan, en su primera epístola, escribió lo siguiente: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen conocen el Espíritu de Dios. No, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido de la carne es de Dios, o que ha venido en carne, perdón, no de la carne, en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Eso está allí en Juan, o primera de Juan, perdón, capítulo 4, versículos 1 al 3. Entonces, si el espíritu, como dice aquí en el texto, ¿cierto? Que está acá, ahí, ¿sí? En el texto bíblico que está ahí. Si el espíritu, y aquí Juan se está refiriendo a los falsos profetas, ¿ya? Entonces, si el espíritu anunciara que Jesús no tenía un cuerpo verdaderamente humano, que era parte de lo que planteaba el gnosticismo, entonces era un espíritu falso, porque eso era contrario a la enseñanza apostólica y por lo tanto no podía provenir de Dios. La revelación bíblica ya había dicho que la palabra, el verbo, ¿cierto? La palabra en griego es el logos, hologos. La palabra es justamente palabra, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, allí en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14. Pero de repente algunas profecías estaban apareciendo dentro de la iglesia en la cual el apóstol Juan estaba trabajando, que decían que no era verdad que Jesucristo vino en carne, sino que era solamente un espíritu, o que tenías un aparente cuerpo humano, una apariencia humana. Eso también se dijo mucho en la iglesia primitiva. Entonces es muy probable que este tipo de revelaciones hubieran sido acompañadas de señales, de prodigios, como lo hemos dicho hasta acá. Pero a pesar de que estaban siendo mostradas con señales y prodigios, estaban totalmente equivocadas porque contradecían la palabra de Dios. Por lo tanto, el tema no es si los milagros ocurren o no, como dice aquí en el texto, sino si llevan a las personas de vuelta a la centralidad de Jesús. Eso es lo importante. Si alguna profecía, si alguna revelación o alguna señal llevan al alejamiento de la centralidad de la cruz de Cristo, algo terrible, y no solamente terrible, algo maligno está ocurriendo, por aparente que sea de bueno, ¿ya? Aquí también podemos hablar de crecimientos de la iglesia, por ejemplo, en donde nosotros tenemos hoy en día casi como una señal inequívoca de que si una iglesia crece es porque las cosas se están haciendo bien. Y tenemos entonces iglesias con 1000 personas, con 800 personas, 2000 personas. Eh, el hecho de que algo crezca no significa de que es bueno. Un cáncer crece y ciertamente no es bueno. Entonces, nosotros con mucha tristeza aquí podemos ver que la tendencia evangélica actual es poder colocar los milagros, las señales y los prodigios en el centro de todo, como lo habíamos estado viendo también. Hay una serie de libros evangelísticos, por ejemplo, que solamente hablan de señales, de lo que ocurre con milagros, pero no tienen ninguna sola palabra sobre Cristo. Hay sermones evangelísticos
que dejan la Biblia totalmente de lado para poder concentrarse en, eh, en conmovedoras historias de milagros personales, ¿no? A mí me pasó esto, yo viví esto. Y claro, las personas andan buscando aquello que es sensacional, ¿ah? La gracia y la santidad ya no son interesantes para gran parte de la masa evangélica. Entonces, nosotros somos amonestados por la palabra de Dios a no desviarnos de la centralidad de Cristo y de Cristo crucificado, como lo plantea también el propio apóstol. Nosotros no debemos dejarnos fascinar por nada que pueda desviarnos de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y lo bueno es que nosotros tenemos un test para poder saber si algo es verdadero. Y esto es bastante simple. Fíjense en las preguntas que nosotros tenemos acá. Ahí está. ¿El test es verdadero o es falso? Primera cosa, ¿está de acuerdo con la palabra de Dios? Eso debiese ser lo primero que nosotros debiésemos preguntarnos. Y lo otro, ¿tiene como punto principal a Cristo crucificado? Entonces, esa cruz, la cruz de Cristo ya fue un escándalo para los judíos, como dice la Escritura, que querían ver señales, y fue locura para los griegos que buscaban sabiduría, como dice allí en Primera de Corintios, capítulo 22, capítulo 1, versículos 22 y 23. Sin embargo, la cruz eh, es ciertamente el verdadero poder de Dios para todo aquel que cree. Como dice mismo en el capítulo 1, versículo 18, también lo dice en Romanos capítulo 1. Entonces, fíjense, esto no es algo que es nuevo, sino que es algo que ocurría con bastante frecuencia en la iglesia primitiva y de hecho ocurrió inclusivemente con los propios discípulos. Nosotros podemos pensar acá, por ejemplo, en la insatisfacción que tuvo Felipe para con Cristo. El mayor de todos los problemas con este misticismo cristiano postmoderno es justamente el hecho de que estamos vaciándonos de la suficiencia de Cristo, el vaciamiento de la suficiencia de Cristo, y obviamente eso trae consigo un descuido en relación a la escritura. Ese era el problema con el gnosticismo allá en el inicio de la era cristiana. En la búsqueda por el poder por parte de las personas que se convertían, en la búsqueda del conocimiento, en la búsqueda de experiencias subjetivas, Jesús quedaba en segundo plano. Y Jesús ya dejaba de ser un salvador suficiente para el gnosticismo y no era tampoco un salvador suficiente para los movimientos de señales y maravillas del misticismo evangélico moderno. Ojo con eso. En ambos lugares, tanto en el gnosticismo como en estos movimientos místicos, modernos, evangélicos, pasa exactamente lo mismo. En un lado, ¿cierto? En el gnosticismo antiguo, Jesús no era suficiente salvador. Algo había que hacer para poder ganar la salvación. ¿Ah? ¿Y qué es lo que ocurría aquí? Que el gnosticismo, por su lado, rechazaba las escrituras a cambio de qué? A cambio de la búsqueda del conocimiento místico revelado. Y si nosotros hacemos un paralelo con el día de hoy, el misticismo cristiano moderno abandona también las escrituras, pero ¿por qué? Por visiones, por revelaciones nuevas. Y aquellas o aquellos hoy en día profetas, apóstoles, que dicen tener una revelación nueva de parte de Dios, son justamente aquellos que más llenan lugares. Vuelvo a repetir, el hecho de que llenen lugares, de que crezcan este tipo de espacios, no significa que hay salud espiritual, porque, como dije en la analogía anterior, el cáncer crece y a veces crece muy rápido, pero a final de cuentas nos está matando. Lo interesante es que Jesús criticó a sus discípulos cuando ellos manifestaron no estar satisfechos con la suficiencia de su propia manifestación en medio de ellos. Recordemos allí que una de las expresiones más plenas sobre la centralidad y suficiencia
de Jesucristo, el propio Jesús las emitió para poder consolar a sus discípulos antes de su inminente partida. Allí en Juan 14:6, Jesucristo les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es el momento en el que Jesús está en este diálogo. Él no dijo: yo conozco el camino. Jesús tampoco dijo: mi enseñanza es la verdad. Y Jesús tampoco dijo: yo sé cómo obtener la vida, sino que eso lo hizo absoluto en sí mismo. ¿Ya? Hizo absolutos estos conceptos en sí mismo. Luego, en el versículo 7 del mismo capítulo 14 de Juan, Jesús reprende a sus discípulos y les dice: si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Ahora, ¿qué es lo interesante en este diálogo? De que no todos los discípulos estaban satisfechos. Al menos Felipe no. Y de algún modo él demostró que no estaba satisfecho en conocer al Padre de esta manera. Él quería ver al Padre y por eso le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Fíjate, está ahí en el versículo 8. Entonces, ¿qué es lo que quería Felipe? Probablemente lo que Felipe quería era algún tipo de manifestación de Dios, algún tipo de teofanía, así como había ocurrido muchas veces en el Antiguo Testamento, con Abraham, con Moisés, con los profetas. Felipe en ese sentido no entendía que su privilegio era mucho mayor que el de Moisés, que era mucho mayor que todos los creyentes del Antiguo Testamento, ya que el propio Hijo de Dios estaba ante él. Pero Felipe no estaba satisfecho. ¿Ya? Felipe, en ese sentido, quería algo más, necesitaba alguna otra cosa. Y este descontento de Felipe desagradó a Jesús. Por eso la respuesta de Jesús fue una reprensión mucho mayor, mucho más dura. Fíjense lo que le dice Jesús a Felipe. ¿Cómo me dices tú? Ah, perdón, dice: tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Entonces, así como Felipe, muchos creyentes nunca están satisfechos con la revelación de Dios en la Escritura. Ya se reveló el Hijo y el Hijo quedó revelado para nosotros en la Escritura. ¿Y esto por qué? Porque tal vez aún no conocen realmente a Jesús. Entonces, siempre están necesitando de algo más para poder creer, de alguna señal milagrosa para poder creer, porque aún todavía no entendieron cuánto Jesucristo es suficiente en todos los aspectos de la salvación y de nuestra vida cristiana. Eso es o a lo que me refiero cuando hablo de esta insatisfacción. Cristo es todo lo que necesito. ¿Eh? Es la esencia del cristianismo. Cristo es todo lo que yo necesito. Entonces, Él es todo en la salvación, es todo en la vida cristiana. Todo depende por completo de Jesús. Por esa razón, la Escritura no dice que ser salvo significa imitar a Jesús, sino que es muy interesante porque nos habla de recibir a Jesús. ¿Ya? Pablo lo escribe así a los colosenses. Por tanto, de manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, ¿ya? De la manera en que recibieron esto, así anden en Él, fielmente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Eso está ahí en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Entonces, todo lo que los creyentes necesitan hacer después de recibir a Jesús es continuar, fíjense bien, andando en Él, ¿ya? Arraigados, edificados en Jesucristo. Y estas expresiones sugieren ciertamente seguridad y desarrollo espiritual. Y eso solamente es posible fíjense, en Jesús. En Jesús. Eso es lo que dice aquí en el texto, ¿ya? Por eso el apóstol prosigue ese texto con una advertencia. O sea, si nosotros seguimos leyendo la palabra de Dios allí, la tengo acá, ahí dice: miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas, sutilezas, según la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, porque
toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. O sea, ¿en quién? En Jesús. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Entonces, hermanos queridos, toda perfección espiritual que alguien pueda anhelar y desear no viene de experiencias místicas subjetivas, sino de afirmarse y de desarrollarse cada vez más en Jesucristo. Esa es la clave de nuestra espiritualidad. Ahora, una de las doctrinas bíblicas más esenciales para el cristiano es justamente la doctrina de la unión mística con Cristo. Y esta es la verdadera mística del cristianismo. Estar unidos a Cristo significa que Dios no nos ve de modo independiente de Jesús. Significa que nuestra vida es injertada en Cristo o que Cristo fue formado en nosotros, como dice en Gálatas capítulo 4. De esta forma, nosotros pasamos a ser parte de todo lo que Cristo es. Es como si nos sumergiéramos en Él. Estamos escondidos en Él. ¿Ya? Es aquella hendidura en la roca donde nosotros podemos escondernos para poder estar delante de la presencia de Dios. El apóstol Pablo dice que somos ramos injertados en el olivo, ¿cierto? Antes éramos un olivo silvestre, pero ahora, dice el apóstol Pablo, nosotros fuimos injertados y obviamente pasamos a disfrutar de el alimento, del sustento de la raíz y de la savia de este olivo. Eso es lo que dice Pablo ahí en Romanos capítulo 11, versículo 17. Entonces, el ideal de un cristiano, por lo tanto, es poder decir, al igual que dijo el apóstol Pablo, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2, versículo 20. Según el apóstol Pablo, el creyente unido a Cristo recibe inmediatamente todas las bendiciones que Cristo merece. Fíjense bien en eso. Es la obra de Cristo y por los méritos de Cristo. Y ese es un elemento místico demasiado poderoso para este mundo, pero es un elemento real, a diferencia de la mística que se busca en cosas, en otras religiones, intentando acercar ciertos principios de religiones orientales, por ejemplo, hacia el cristianismo. El cristiano, unido a Cristo, puede experimentar una verdadera espiritualidad por el fluir de la vida de Cristo dentro de él. Entonces, siendo así, Cristo es todo lo que el cristiano necesita para poder desarrollar una espiritualidad auténtica, real, verdadera. Pero, como vamos a ver ahora a continuación, esa espiritualidad, a diferencia de la espiritualidad del mundo, es una espiritualidad bastante objetiva, ¿ya? Y deja de ser la subjetividad del mundo. Entonces, fíjense, vamos a hablar sobre este tema o este aspecto de la espiritualidad integral. Acá lo que hay que tener claro es que hay otro problema con la visión espiritualista moderna, ¿ya? Y ella ciertamente, o ocurre esto, por el hecho de que ella es una heredera del gnosticismo, ¿ya? ¿Y cuál es ese problema? El énfasis exagerado en el aspecto espiritual de la vida en detrimento del aspecto corporal, ¿ya? O sea, el aspecto corporal pasa a un segundo plano, es menor, ¿ya? Y esto es algo bastante propio del gnosticismo, el desprecio por el cuerpo y el énfasis en el espíritu. Entonces, el gran problema con esta visión, con esta forma de ver las cosas, es que bíblicamente hablando, el ser humano es una unidad formada por cuerpo y espíritu, ¿ya? El ser humano tiene que ser y debe ser considerado como un todo indivisible, no lo podemos dividir. Esto no significa que el alma sea más valiosa que el cuerpo, como pretendía Platón, ¿ya? Los griegos, por ejemplo. Eso era algo a lo cual nosotros tenemos también que tener cuidado, porque al final de cuentas, más que cristianos, somos platónicos, ¿sí? Cuando nosotros damos un énfasis más al espíritu por sobre el cuerpo. El cuerpo y el alma poseen el mismo valor para Dios y ambos cayeron con Adán, ¿ya? Y por eso cuerpo y alma requieren redención. Es por esta razón que la Biblia enfatiza la resurrección, la cantidad de veces que la Escritura habla sobre el cuerpo de Cristo allá en los Evangelios. La palabra que usa ahí es sarx,
que es la palabra griega para cuerpo, de donde proviene la palabra sarcófago, por ejemplo, aquel que se traga el cuerpo. El cuerpo resucitado de Jesucristo es enfatizado en toda la Escritura. No basta al hombre, al ser humano, estar en espíritu junto a Dios después de la muerte para estar completo. Fíjense bien que nos habla de la resurrección como necesaria, de que vamos a necesitar este cuerpo resucitado para poder estar junto a Dios. ¿Por qué? Porque no fuimos hechos para vivir sin un cuerpo, ¿ya? Por eso nuestros miembros son tan dignos como nuestra alma. Cada parte de nuestra corporeidad es igualmente digna, porque vamos a ser resucitados en cuerpo también. Esto debería a nosotros incentivarnos a vivir la vida plenamente y obviamente hacer que tenga pleno sentido aquel mandamiento bíblico ahí en Romanos. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Preséntense ustedes mismos como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Ya? El versículo 12 agrega un poco más de información. Por lo tanto, fíjense, no reine el pecado en su cuerpo mortal, no reine el pecado, no dice no reine el cuerpo, sino que no reine el pecado en su cuerpo mortal. ¿Ya? Y ahí luego entonces más adelante dice, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y a sus miembros, está hablando de los miembros del cuerpo, a sus miembros como instrumentos de justicia. Entonces, hermanos, si nuestro cuerpo es tan importante, nosotros debemos celar por nuestro cuerpo. ¿Ya? Aquí nos hace falta una teología del cuerpo, ¿ya? Una teología, en mi caso, reformada del cuerpo, ¿sí? Como teólogo reformado, pastor de una iglesia reformada, estoy hablando de una teología reformada del cuerpo. Esto también debería influenciar nuestro evangelismo, porque ya no debemos preocuparnos solamente con el alma, ¿ya? Vamos a ganar almas, no, vamos a ganar personas. Vamos a ganar personas para Cristo, vamos a buscar a los que están perdidos. El Evangelio debe ser predicado al ser humano integral, ¿ya? Y en una preocupación con la salvación plena del ser humano, ¿sí? Su alma y también la preservación de su cuerpo, al menos eso es lo que la propia palabra de Dios nos muestra. Eh, la experiencia con Dios no se traduce solamente en visiones, en éxtasis, que son cosas que están ahí en el mundo metafísico, como diríamos en las clases anteriores. En las cosas bien simples y cotidianas de la vida, Dios también está y Dios se nos puede manifestar. ¿Ya? Como dice Gary Kinnaman, ¿ya? Este pastor y conferencista, la verdadera espiritualidad, dice él, consiste en ser llenos de las cosas del cielo aquí en la tierra. O sea, en todo lo que hacemos seremos llenos de las cosas del cielo, aun cuando estemos haciendo cosas bastante terrenales o bien terrenales. Esto no quiere decir de que, las calles en el cielo son de oro, yo quiero ser lleno de oro aquí en la tierra. Fíjense bien en esto, estamos hablando de ser llenos de las cosas del cielo. Y las cosas del cielo no tienen que ver con lo material. De hecho, el, el que la palabra de Dios mencione que el oro son los caminos en el cielo, es porque el oro en el cielo, ante la presencia gloriosa de nuestro Dios, no tiene valor, deja de tener valor, porque Él quiere que nos concentremos en lo que realmente tiene el valor pleno, que es nuestro Señor Jesucristo, con quien vamos a habitar eternamente. Entonces, fíjense, esto nos tiene que animar a verlo de la siguiente manera. Los talentos naturales pueden glorificar a Dios al igual que los dones espirituales. Repito esto, porque esto es algo que tal vez nunca lo habrías o lo habías escuchado. Nuestros talentos naturales pueden glorificar a Dios al igual que nuestros dones espirituales. ¿Ya? Incluso en el desempeño de las tareas más simples de la vida, nosotros podemos glorificar a Dios y demostrar una espiritualidad genuina. Es lo que la teología reformada denomina como el coram deo, estar haciendo todas las cosas siempre delante de la presencia de Dios. Entonces, la espiritualidad significa vivir la vida íntegramente para el Señor. O como dice el Alan Pierrat, plantea lo siguiente, lo voy a colocar aquí más grande en la pantalla: desvalorizar los aspectos
físico y mental del ser humano es una actividad contraria a la visión cristiana de la salvación y causa daños a la espiritualidad, la cual involucra el cuerpo y el alma en todos los aspectos de la salvación y del servicio a Dios. Entonces, hermanos queridos, la espiritualidad significa un cambio de vida, ¿ah? O como lo destacó también el teólogo Jonathan Edwards, en pleno periodo del avivamiento, Jonathan Edwards dijo lo siguiente: si no hay un cambio real y duradero en las personas que piensan estar convertidas, entonces su religión no tiene ningún valor, no importa cuáles hayan sido las experiencias. Fíjense en el énfasis de Jonathan Edwards justamente en un tiempo o en el momento del grande avivamiento, de los grandes avivamientos en Estados Unidos. No tiene ningún valor si es que realmente no hay cambios reales y duraderos. Eso también es una forma de poder evaluar movimientos, de poder evaluar los avivamientos que puedan comenzar a ocurrir. No nos olvidemos de que en la escritura se nos habla que el enemigo intentará engañar, ¿ya? Así que ojo con eso. Ahora, a la luz del Nuevo Testamento, la espiritualidad involucra actitudes prácticas y no solamente contemplativas, ¿ya? Esto es muy importante ya que en la búsqueda de lo místico, muchas veces las personas no tienen un compromiso con su santidad, por ejemplo, ¿ya? Dejan de lado el tema de la santidad. No son pocos los casos de personas súper espirituales, aquellos que nosotros vemos y decimos, wow, aquí hay alguien que tiene una espiritualidad, ¿ah? Parece que flotan esas personas, ¿sí? Y lamentablemente no son pocos los casos en que este tipo de gente, llenas de experiencias, de visiones, de revelaciones, eh, pero que en la vida práctica sus principales pecados justamente tienen que ver con abandonar la santidad, abandonar un compromiso con la santidad, ¿sí? Eh, Vicios, transgresiones, en fin, esto no es tampoco algo reciente. En la palabra se nos habla de que en Corinto, por ejemplo, ahí nosotros tenemos una imagen de este lugar de Corinto en la actualidad, ciertamente. El apóstol Pablo enfrentó muchas dificultades por causa del falso entendimiento sobre la espiritualidad por parte de los cristianos de Corinto. Los creyentes de Corinto eran ávidos por demostrar espiritualidad. Querían que todos supieran, que todos vieran, ¿ya? Pero estaban bastante equivocados en el modo en cómo ellos creían que esa espiritualidad debía verse, ¿ya? Para los cristianos de Corinto, se trataba solo de un asunto de misticismo y de demostraciones espectaculares, ¿ya? Por eso ellos deseaban desesperadamente los dones espirituales. Ellos no anhelaban los dones para poder edificar a la iglesia, sino que para poder autoproclamarse como maestros de la espiritualidad. Querían ser los más importantes, querían ser los más íntimos de Dios. Pablo tenía un pensamiento bastante diferente. Para el apóstol, la espiritualidad debía ser demostrada de otras formas, especialmente a través del amor al prójimo, ¿ya? Una vida de amor, ¿sí? Una vida de amor para el apóstol Pablo era la mayor demostración de que alguien estaba viviendo espiritualmente bien, ¿ya? En las huellas de Jesús, Pablo también entiende que el amor es el cumplimiento de la ley. Pablo lo dice en Romanos, lo dice, digamos, haciendo una referencia a lo que aparece, o las palabras propias de Jesús allí en Lucas, ¿cierto? O en Mateo, cuando Jesucristo mismo habla sobre este asunto de que aquel que me ama guarda mis mandamientos, ¿sí? Cumple con la ley. Por lo tanto, el amor es el estándar, ¿ya? De vida del verdadero creyente, ¿sí? Es el amor. Entonces, fíjense en esto. El apóstol Pablo entiende que el amor es superior al saber, al conocimiento, es superior a los dones, es superior a la fe, es superior a la esperanza. Él dice, si no tengo amor, nada de esto a mí me sirve. Entonces el apóstol Pablo dice que el amor era necesario para que los dones tuvieran su debido valor. Sin el amor, los dones espirituales son maneras inútiles y aberrantes de autoexhibición. Pablo lo dice ahí en Corintios, en 1 Corintios capítulo 13. ¿Ya? Pero el amor coloca cada don en su debido lugar y hace
que ellos, ¿cierto? Los propios dones y todas las demás virtudes que puedan existir dentro de la iglesia cumplan una función. ¿Ya? ¿Cuál es esa función? Conducir al creyente hacia o por el camino a la perfección. Entonces, fíjense, la vida en amor es la vida realmente espiritual o es la verdadera vida espiritual. Bueno, ahí están los textos, disculpen ahí el error. Ahí está lo que habla Jesús, ¿cierto? En Mateo, en Lucas, lo que Pablo dice en Romanos, ¿sí? Los textos están allí. Ahí pueden ponerle pausa al video y anotar los textos para poder tenerlos como referencia. Razón y emoción. Aquí ya estamos enfilando hacia el final de esta clase. Toda esa fijación moderna por lo místico, por lo sobrenatural, ¿ya? A pesar de todo, puede ser un buen terreno para poder sembrar el mensaje del Evangelio, ya que como vimos anteriormente, hay muchos elementos místicos en el propio Evangelio, ¿ya? La espiritualidad es uno de los grandes temas de la Biblia, ¿ya? El hombre, el ser humano, es un ser dotado por Dios de habilidades espirituales. Y esto significa que Dios tiene un gran interés entonces por la espiritualidad humana. Fíjense, no es por el alma, sino que por la espiritualidad humana. Sin embargo, ¿qué tipo de espiritualidad le agrada a Dios? Bueno, eso es lo que nosotros necesitamos acá comprender. Ahora, en respuesta a esta expectativa de las personas por este ambiente sobrenatural, nosotros podemos anunciar el Evangelio al mundo mostrando a las personas que el Evangelio verdadero satisface todas sus expectativas místicas. ¿Ya? Sin embargo, en este caso, nosotros tenemos que o podemos mantenernos en el terreno sólido y confiable de las Escrituras. ¿Sí? No es necesario apelar al ocultismo o a la superespiritualidad. ¿Por qué? Porque el Evangelio bíblico es sobrenatural por esencia. ¿Ya? Hermanos, el Evangelio bíblico logra paradójicamente satisfacer tanto el atractivo místico, por un lado, como también el atractivo racional de otras personas. ¿Por qué? Si en su esencia el cristianismo es sobrenatural, su contenido esencialmente es racional también. Pero es necesario aquí definir cuál es la verdadera mística cristiana, ¿ya? Para no andar abrazando cualquier tipo de místicas que pudieran estar por allí. Entonces nosotros podemos resumir la espiritualidad cristiana auténtica en estos cuatro aspectos que voy a mostrar acá. Primero, un misticismo centralizado en la persona histórica de Jesús de Nazaret y en la unión mística personal con Dios encarnado, ¿ya? Eso es fundamental, que nosotros tengamos una buena, correcta y bíblica noción de la unión mística con Cristo, ¿ya? Lo segundo, un misticismo que se alimenta y se regula por la Escritura, ninguna otra forma, ¿ya? Lo tercero, una práctica de adoración que incluye alabanza, meditación en la palabra, oración, búsqueda de Dios tanto privada como colectivamente. Cuando hablamos de meditación, hablamos, por ejemplo, de la lectura. En los cultos reformados se usa mucho una lectura para la confesión de pecados. Se nos lee una sección de la Escritura cada domingo donde se nos habla sobre la necesidad de pedir perdón a Dios por nuestros pecados, ¿ya? Luego hay un tiempo de silencio. ¿Para qué? Para meditar justamente en lo que la palabra nos acaba de decir, confrontar nuestro corazón pecador y pedir perdón a Dios en una oración audible de perdón de pecados que la levanta algún miembro de la iglesia, ¿ya? Y luego entonces a nosotros se nos lee un texto de absolución del pecado en Jesucristo, en la persona de Cristo, ¿ya? A eso nos referimos con la meditación, una adoración pública con alabanza, meditación, oración, búsqueda de Dios. Eso está disponible en los cultos reformados. Y el punto 4, una práctica de acción que involucra la preocupación por todos los aspectos físicos de la vida, como la participación política, la preocupación ecológica, la participación en la construcción del reino de Dios, manifestando el amor por todas las personas. Esto, hermanos queridos, es importante porque también ha habido una especie de tendencia a decir, no nos metamos en esto, no nos metamos en aquello. O, en algunos casos, meterse, por ejemplo, en asuntos como la política, pero intentar hacer de la política una herramienta de
dominio cristiano del mundo. Eso tampoco la Biblia lo dice. ¿Ya? Nosotros tenemos ahí que ser cuidadosos y para poder entender en profundidad ese fenómeno, recomiendo la lectura de un libro que no está en las recomendaciones de libros que aparecen allí en el programa de este curso, sino que es un libro de un teólogo llamado Davis Hunter. Eh, ya voy a recordar bien el nombre, pero es un libro que está en inglés, aún no ha sido traducido al español, que nos habla justamente de el uso de herramientas, por ejemplo, políticas para la expansión del Evangelio y cómo ha fracasado cada vez que el cristianismo ha intentado hacer algo con ello. Como conclusión, para poder terminar nuestra penúltima clase, es necesario que nosotros podamos recordar que las emociones son parte de la vida y son parte también de la relación con Dios. Dios nos creó así, ¿ya? Pero también la razón, ¿sí? También la razón lo es. Si nos acercamos a Dios fundamentados en la razón solamente, pero despojados de la emoción, ¿sí? Sin estos aires carismáticos, hermanos, si hacemos eso, nosotros vamos a ofrecer un culto sin sentimiento. Y eso es peligroso. Nosotros debemos sentir la humillación delante de la grandeza de Dios. Nosotros necesitamos sentir el asco que Dios siente por nuestros pecados. Necesitamos sentir. Entonces, si nosotros despojamos la emoción, nos vamos a acercar a Dios con un culto sin sentimiento. Ahora, por otro lado, si nosotros nos acercamos a Dios llenos de emoción y solamente emoción, pero sin razón, sin entendimiento, nuestro culto va a ser totalmente inentendible. Es lo que Pablo le dice a los corintios. ¿Ya? De hecho, les escribe allí en 1 Corintios 14. Fíjense lo que el apóstol le dice a la iglesia. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. ¿Ya? Entonces, orar, cantar, meditar en la escritura son excelentes instrumentos para poder desarrollar nuestra espiritualidad. Pero estas cosas necesitan ser hechas tanto con el espíritu como con la mente. ¿Ya? El equilibrio, ¿sí? Entre el aspecto racional y el aspecto emocional del creyente, según lo que la palabra de Dios, la Biblia nos dice, es justamente el punto clave para poder mantener una relación saludable con Dios. Y también para poder demostrar una espiritualidad auténtica, una espiritualidad relevante al mundo actual en el que nosotros estamos viviendo. Hermanos queridos, ya nos preparamos para la última clase donde vamos a estar hablando sobre el tema ético, ¿ya? Y ese tema ético lo vamos a ver como también, perdón, nos permite conectar con este mundo posmoderno en el cual nos tocó, como hijos de Dios, vivir. Que el Señor les bendiga y los espero en la última clase. Que estén muy bien. Chao, chao.